¿Tú adoras a Dios? Tómate un momento para pensar en eso. ¿Tú adoras a Dios? ¿Eres tú consciente de lo que significa adorar a Dios? Tómate unos cuantos segundos para pensar en que tú estás vivo hoy de milagro, porque mucha gente está en una cama de hospital a esta hora, porque de pronto durante la noche, de un momento a otro se sintieron mal y tuvieron que salir corriendo para la clínica, y era tan grave la situación que tuvieron que internarlo en la unidad de cuidados intensivos. Y esa persona se preguntará, ¿por qué estoy en cuidados intensivos si yo estaba bien? Usted y yo tenemos la vida gracias a Dios, que es un regalo que solo Él nos puede dar. Ya ahora, teniendo este panorama un poco más claro, vamos a entrar en el conocimiento de la riqueza de Dios, que es a través de su palabra. Yo los invito a que vayamos al libro de Lucas y vamos a estar a la altura del verso, el capítulo 7, a la altura del verso 36. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Vamos a estar leyendo unos cuantos versículos. Pero antes de comenzar la enseñanza, yo quiero darle gracias a la iglesia porque sus oraciones, sus intercesiones fueron oídas por Dios. Para los que no saben de pronto lo que sucedió hace 8 días, exactamente el día jueves, yo estando, para resumirles el testimonio, yo estaba en una reunión de trabajo y me llamó un hermano que está por fuera del país a decirme que mi papá estaba en la unidad de cuidados intensivos porque le había dado un infarto. Mi papá vive en la ciudad de Medellín. Por ende me tocó salir corriendo para Medellín, pero no crean, no fue tan fácil. Yo salí, a mí me avisaron a las 11 de la mañana y eran las 5 de la tarde y yo no había encontrado tiquete para avión. Tristemente, un tiquete de avión a esa hora costaba 600,000 pesos. Si nos íbamos mi esposa y yo, eran 1.200.000 nada más la ida, 1.200.000 que no teníamos. Orándole a Dios, fuimos a la terminal. Cuando fuimos a comprar el tiquete en Brasilia, en avión de aquí hasta Medellín es 1 hora, en bus son 15 horas, a 100 kilómetros por hora. Fuimos y no encontramos tiquete. En resumidas cuentas, salimos como a las 8 de la noche y llegamos a Medellín tipo 11:30 de la tarde del día viernes. Inmediatamente dejé mis maletas, me fui para la clínica porque mi papá estaba mal, muy mal. Cuando yo lo vi, lo primero que hice fue abrazarlo, besarlo y le dije, él se llama Pedro Pablo, pero yo por cariño de toda la vida le digo Perucho. Yo le digo, Perucho, aquí estoy, no creas que yo te voy a dejar solo. No me importa lo que me toque hacer, aquí voy a estar el tiempo que sea necesario. Resulta y sucede que en esa misma situación había un joven, una persona muy joven, quejándose de un dolor de cabeza. En resumidas cuentas, el joven se murió. Llegó a consultar por un dolor de cabeza y el joven se murió. Mi papá tiene aproximadamente 79 años, aunque físicamente no lo refleje. Y el médico nos decía que lo que mi papá sufrió era para que normalmente cualquier mortal se muriera, porque la gravedad del infarto que mi papá tuvo fue muy grande. Lo complicado de la situación es que adicional a eso, mi papá le encontraron una hemorragia interna en donde descubrieron que su hemoglobina estaba en 6, y el nivel normal de la hemoglobina en un hombre debe estar por encima de 14. Por ende no le podían hacer absolutamente nada. Empezamos a orar, yo hablé con el pastor Joel, mis hermanos en Estados Unidos también estaban orando, mis conocidos en Medellín, y empezamos a clamar a Dios. Para gloria de Dios, nos remitieron para una clínica de mayor complejidad, una clínica con mejores recursos.
y allá descubrieron exactamente dónde estaba el problema. Y era una úlcera de hacía mucho tiempo que estaba así de convertirse en peritonitis. Le lograron contener la úlcera, pero el problema ahora era cómo iban a tratar la parte del corazón. El médico decía que pronto había que hacer un cateterismo, pero no se podía hacer porque tenía la hemoglobina todavía muy baja. Para gloria de Dios, y para resumirles el cuento, mi papá, antes de ayer que lo llamé, ya le dieron de alta, ya está cicatrizando la úlcera y ya la hemoglobina está por encima de 10. Entonces el médico decía que no entendía cómo pasaba eso, porque normalmente la úlcera se demora entre 3-4 semanas en cicatrizar, y que el nivel del infarto que él tuvo fue muy grande. Al frente de mi casa, allá en Medellín, un joven como de 45 años sintió un dolor en el pecho, se lo llevaron para urgencias y se murió. Mi papá, para gloria de Dios, lo que le pasó estando mi familia con él, porque él normalmente se mantiene solo porque mi hermana trabaja y mi sobrino estudia. Eso le pasó a las 3 de la mañana. Si mi papá hubiese estado solo, créanme que la historia hubiese sido otra. Pero para gloria de Dios, mi papá está bien, está rosadito, está mucho mejor, y les mandamos muchos saludos. Entonces, con base en eso, yo decía, bueno, Dios, tú eres real. Tú eres real porque uno ve en las clínicas muchas situaciones, mis hermanos. Uno en las clínicas, y más cuando uno trasnocha con la persona, uno ve que en la noche llegan personas con situaciones extremas y donde los nervios de uno se ponen a punto. Yo veía como un joven se quiso suicidar tomándose 90 tabletas de un medicamento. Y yo me preguntaba, bueno, Señor, y aún así la gente no cree en ti. Y yo orándole a Dios, pidiéndole que me iluminara para poder llevarles un mensaje, no un mensaje que yo les fuese a preparar, sino un mensaje que el mismo Dios a través de mí les pudiese llevar. Él me remitía a este libro, a Lucas, y específicamente el versículo 36. Vamos a leerlo, por favor. Vamos a leer hasta el verso 50. Dice, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro, ¿cuántos? 50. Verso 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó, ¿qué? Amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Verso 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe
te ha salvado, ve en paz. Este verso, esta porción de la palabra, cuando yo la leía, me confrontaba y me hacía la siguiente pregunta. Por eso al principio yo le decía, amamos a Dios, adoramos a Dios, porque hay dos personas, la historia nos comenta de dos personas que buscaron a Jesús. Hay dos personas que se interesaron en buscar a Jesucristo. Hay dos personas que tuvieron el interés de buscar o de estar al lado de Jesucristo. Hay dos personas que tuvieron algo en común, que fue que el buscar a la persona de Jesús. Pero entonces encontramos que aunque la historia comparte el buscar a Dios, el buscar a Jesús, solo uno de ellos realmente captó lo que era buscar a Dios. Y la historia, aunque comienza, el título aquí en Reina Valera dice, Jesús en el hogar de Simón el fariseo, la historia se enfoca más en lo que hizo la mujer, más no en lo que dejó de hacer el fariseo. Por ende, yo le he puesto como título a este sermón, lo que significa amar a Dios. Nuevamente lo repito, lo que significa amar a Dios. Y de pronto este tipo de mensajes no son tan agradables para muchos, porque son mensajes que van directo a nuestro orgullo, que van directo a nuestro corazón, que van directo a lo que de pronto nunca hemos querido soltar. Son mensajes que de pronto nos señalan, son mensajes que de pronto nos confrontan, que nos muestran nuestra realidad en nuestra cara. Y son mensajes que de pronto no nos gusta escuchar y que empezamos a poner o a fruncir el ceño o empezamos a indisponernos porque estamos acostumbrados, o la iglesia de Cristo está acostumbrada a enseñar de una forma motivacional, a enseñar que Dios es bueno, a enseñar la parte buena de Dios, la parte amable de Dios, pero se está olvidando, se ha olvidado que también Dios es un Dios justo, que también Dios es un Dios que pide santidad, que pide adoración, que pide que el que le busque crea en quién está buscando. Por eso entonces encontramos 4 aspectos en esta historia que quiero compartirles. El primero es que esta mujer primero reconoció que era pecadora. Esta mujer sabía que era pecadora y era algo también notorio en toda la ciudad. Dice el verso 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro. Si miramos lo que dice una mujer de la ciudad que era pecadora, no necesitamos una interpretación súper estricta para saber que era una prostituta. Era una mujer, dice otra versión, de mala vida. Otra versión decía una mujer de mundo. Pero entonces, ¿por qué la Biblia enfoca a esta mujer y no a un fariseo que busca a Jesús? Se supone que el fariseo tenía las de ganar porque él conocía la ley. Se supone que el fariseo tenía las de ganar porque él leía la Biblia, digámoslo así, él se sabía la ley de memoria, él se sabía las costumbres, era una persona letrada, era una persona de pronto hasta adinerada, era una persona que tenía más experiencia en cuestiones religiosas. Pero ¿por qué la Biblia se enfoca en una mujer que era una mujer de mundo? De pronto, si hubiese sido una mujer devota, no estuviese esta historia. Y por eso les decía ahora que la historia se enfoca más en lo que hizo esta mujer, más no en lo que dejó de hacer este fariseo. Y esta mujer sabía que era pecadora. Y aún así, no le importó. No le importó llegar a un banquete donde no había sido invitada. Si ustedes leen el verso 36, Simón invitó a Jesús, pero usa la palabra rogó a Jesús. Para poder comprender esta palabra de rogar, uno dice, bueno, pero Jesús se hizo el rogado. ¿Por qué Jesús se hizo el rogado? Y es que las costumbres de Medio Oriente tienen esa particularidad. Para dar un poquito en contexto,
Cuando en Medio Oriente convidan a alguien a un banquete o a algo, la persona que es convidada es mal visto que acepte de una. Caso contrario, como hacemos nosotros. Si por lo menos a mí me dicen, Dani, ¿quieres un plato de frijoles? Yo, claro. De una digo que sí. No he terminado, no dejo que termine la frase y ya le estoy diciendo que sí. En Medio Oriente no. Debe ser al contrario. Es de mal gusto decir inmediatamente, sí, acepto. Aunque la persona por dentro esté con ganas de decir, acepto. Por eso, Simón debía rogarle y rogarle porque eso es bien visto allá. Por eso, Simón le rogó a Jesús. Y miramos también que había más gente, no era una cena de Jesús con Simón o Simón con Jesús. Había más personas, pero también había una mujer que no fue invitada. Había una mujer que no le llegó carta de invitación. Había una mujer a la que nadie le rogó, a la que nadie le llevó una carta donde le decían, en la dirección tal se va a realizar el banquete en honor a quién. No. Ella supo que Jesús estaba en un banquete. De pronto ella estaba cerca del lugar, o de pronto fue algo notorio, no lo podemos saber, pero lo que sí sabemos es que la mujer sabía que Jesús estaba allá, y que ese momento, era un momento único, que no podía dejar pasar. Que aunque no fue invitada, que aunque no le llegó carta de invitación, que aunque ningún fariseo, ninguna persona, ni siquiera de los invitados que tuvo el fariseo, nadie la invitó, ella fue. Ella fue porque ella reconocía que lo que podía dar Jesús, lo que es Jesús, solo en ese momento lo podía alcanzar. Quiero que vayamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 36. Para comprender un poco mejor el texto, vamos a leer desde el versículo 34. Dice, si tu pueblo saliera a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú le enviares y orares a ti, hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Dice el verso 36, si pecaren contra ti, y hay un paréntesis, dice, pues no hay hombre que no peque. Y eso era algo que era consciente esta mujer. Lo paradójico es que Simón, aun siendo conocedor de las Sagradas Escrituras, él no reconocía su condición de pecador. Lo leíamos, él le decía para sí, y supuestamente no es profeta y no sabe que el que le está tocando es una mujer pecadora. Entonces automáticamente él se estaba declarando libre de pecado. ¿Por qué? Según él conocía la ley, según él los pecadores eran los demás. Entonces comenzamos a identificar el verdadero interés que tenían el uno y el otro con buscar a Dios. Como les decía al comienzo, dos personas con mundos diferentes, con realidades opuestas, que tenían algo en común, que era buscar a Dios. Pero ese buscar a Dios no es simplemente el venir a una iglesia, no es simplemente venir un domingo, no es simplemente escuchar un sermón, no es simplemente escuchar música cristiana o tener la etiqueta en tu frente de que soy cristiano. Porque Simón el fariseo tenía el interés de buscar a Jesús. Y muchos de nosotros hemos tenido ese simple interés de ir a la iglesia a buscar a Jesús, pero nos conformamos con venir a la iglesia a quedarnos sentados a escuchar un sermón más, una obligación o un protocolo de cada domingo, un ritual de cada domingo donde voy, recibo una palabra. Yo no sé qué harán ustedes durante la semana, pero volvemos el domingo y la misma secuencia, algo cíclico. Simón era un hombre que buscó a Jesús, no lo podemos negar, pero entonces empezamos a identificar que lo buscó no para adorarle, no para reconocer quién era Jesús.
Esta mujer, aunque no fue invitada, aunque no fue anunciado este evento, ella no le importó, porque ella dijo: esta es mi oportunidad para poder tener lo que nadie me puede dar y que solo Jesús lo puede hacer. Ella era consciente de que era pecadora. Ella era consciente de que en su corazón había un vacío. Ella era consciente de su miseria, porque ella vivía en una condición de miseria, perdona la expresión, en una condición de basura para la sociedad. Ella para la sociedad no era nada. Ella para la sociedad era una pecadora. Era peor que si un perro le orinara a uno encima. Esta mujer, aún sabiendo y siendo consciente de esto, ella no le importó y buscó a Jesús. Aún a sabiendas de que la pudiesen golpear, aún a sabiendas de que la pudiesen rechazar, como precisamente lo hicieron, ella no le importó eso. Dice Romanos 3:23, vayamos allá por favor. Es un verso conocido, pero vamos a leerlo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Leamos desde el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque ¿qué? No hay diferencia. Ahí sí entra el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos. Inclusive Simón el fariseo también era pecador, pero él no era consciente de eso, y como no era consciente de eso, él no le importaba tener a Jesús en su propia casa, sentado en su mesa. A él no le importaba tenerlo porque él no se consideraba un pecador, aún a sabiendas de que Jesús estaba frente a él. Y así le pasa a muchos hoy en día. Van a la iglesia, están cara a cara con la presencia de Dios y tienen la gallardía de decir: yo no he hecho nada malo. El vivir en el mundo no es nada malo. Y empiezan a juzgar: no, es que fulano de tal, sí, mira, aquella niña de 15 años que quedó embarazada, uy, no, ¿qué tal? O aquel hombre que le fue infiel a su mujer, uy, no, menos mal, mi esposo no es así. Y empezamos a juzgar y empezamos a poner nuestra mirada en lo que hacen los demás y empezamos a poner esa mirada en lo que hizo la otra persona y no miramos cómo está nuestra condición delante de Dios. Y consideramos o creemos que porque venimos a una iglesia, llevamos 20 años, 30 años, un año, 2 meses yendo a una iglesia, ya automáticamente somos redimidos, automáticamente ya somos excluidos y somos sin pecado. Pues no. Si tú crees eso, la mala noticia es que no es así. El mero hecho de venir a la iglesia no te hace salvo. El mero hecho de venir a la iglesia y escuchar un sermón automáticamente no te hace salvo. Simón tenía a Jesús cara a cara. Usted y yo no lo tenemos cara a cara. Sabemos que Él existe porque la palabra de Dios nos da testimonio de Él, pero no tenemos cara a cara. Es un privilegio que Simón tuvo y no aprovechó, caso contrario que sí hizo la mujer. Entonces, una verdadera adoración, un verdadero significado de lo que es amar a Dios comienza con reconocer que somos pecadores, porque de nada sirve yo venir a alabar a Dios, cantar muy bonito, dedicarle 24 horas de oración, si yo no soy consciente de que soy pecador, si yo no soy consciente de que en mi vida hay una falencia, hay una falta, y esa falta, ese vacío, se llama Jesús. Por eso leíamos que todos somos pecadores. Y si todos somos pecadores, estamos excluidos de la gloria de Dios, pero aparte de que estamos excluidos, estamos siendo mira del juicio de Dios, estamos siendo objetivo del juicio, de la ira de Dios. Por eso es importante el relato que estamos leyendo en la mañana de hoy. Por eso esta mujer comenzó reconociendo que era pecadora. Y ahí vamos al segundo punto, que es que la mujer sabía lo que era adorar a Dios.
Esta mujer presenta su vida en oración. Esta mujer da su vida delante de Jesús. Esta mujer presenta su vida a Dios como olor fragante. Vamos a mirar en el libro de Efesios, capítulo 5, el libro de Efesios, después de Gálatas, antes de Filipenses, capítulo 5, versículo 2. Leamos desde el verso 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y usted de pronto se preguntará, ¿qué relevancia tiene el hecho de que la mujer haya traído un perfume en un frasco de alabastro? Pues mucha. Para poder comprender esto necesitamos pensar, no como pensaría un colombiano en el siglo XXI, sino que debemos pensar cómo eran las costumbres en la época de Jesús. Y eso, como les decía, cuando alguien convidaba a otra persona, se debían llevar o cumplir ciertos protocolos, y uno de esos protocolos era que el convidado era ungido con aceite de oliva. Cuando el anfitrión invitaba a alguien, si por ejemplo yo invitase a Eduardo a mi casa, yo tenía que ungirlo a él con aceite de oliva. Era algo de educación. En el Medio Oriente eso se hace, y en los tiempos bíblicos se hacía más. Pero esta mujer llegó ante Jesús no con un aceite de oliva, sino con un perfume. Ella llegó ante Jesús a ofrecer su vida. Ella llegó ante Jesús postrada ante sus pies a ofrecerse toda, a ofrecer algo diferente a lo que le estaba ofreciendo Simón. Simón le estaba ofreciendo un banquete, Simón le estaba ofreciendo una mesa para sentarse, le estaba ofreciendo un rato agradable, pero lo que realmente importa era lo que estaba ofreciéndole esta mujer, que era su propio corazón, que era su propia vida. Porque es que Dios se deleita, mis hermanos, en un corazón que le adore. Y vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 8, Génesis, capítulo 8, verso del 18 al 21. Dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Verso 19. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Verso 21. Y percibió Jehová que olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Hasta ahí. Aquí Noé levantó un altar, él ofreció un sacrificio de adoración a Dios, un sacrificio que fue aceptado, que fue olor grato delante de Dios. Cuando usted y yo llegamos ante Jesús en oración, reconociendo que somos pecadores, reconociendo nuestra necesidad de Jesús, nuestra oración sube ante Dios como olor fragante. Imagínese la fragancia más exquisita que usted se puede imaginar. De pronto, a mí me encantan las lociones, y a mí me gusta bañarme en loción. A mí mi esposa cada rato me dice: mi hijo, te vas a comprar cuántas lociones en un mes. No me importa. Pero cuando uno se deleita en la presencia de Dios, Dios se deleita con la adoración que usted y yo le brindamos. Y de pronto, muchas veces, se deleita más con la oración que hacemos cuando estamos en la casa que cuando estamos en la iglesia. Y no me malinterpreten esta parte. Muchos vienen a la iglesia pero vienen distraídos. Muchos vienen a la iglesia pero vienen a pasar un rato, o vienen porque el familiar prácticamente los presionó o los obligó.
pero llegan momentos de intimidad en su casa donde el Espíritu Santo lo confronta y usted cae de rodillas y usted siente en su corazón la necesidad de orar y usted eleva una oración a Dios tan sincera que usted dice, usted siente que duró horas y horas y no sintió el tiempo. Pues Dios se deleita en un corazón que le adore, en un corazón que entregue todo lo que hay en él. Dios se deleita cuando usted y yo le entregamos lo más valioso, cuando usted y yo le entregamos lo más preciado. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 12, el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. No es la misma mujer, no es la misma mujer de la que estamos hablando al comienzo. Pero entonces esta mujer trajo un perfume de nardo puro. Una vez yo consultaba la equivalencia aproximada de cuánto podría costar un perfume con respecto a lo que el precio que decía la Biblia, trayéndole una equivalencia actual, y daba una cifra aproximada de 30 millones de pesos. Yo decía, uno invertir de 30 millones de pesos a un perfume me tiene que durar mucho rato. Y yo, como me lo he hecho, o sea, que no me regalen perfume de nardo puro, porque me lo acabo ligero. Pero Dios se deleita cuando usted y yo, sin importar el precio que podamos pagar para adorarle, le brindamos, le entregamos eso tan valioso que usted y yo tenemos. Esta mujer no le importó cuán caro fuese el perfume. Inclusive más adelante en el mismo pasaje leemos que Judas dijo, pero ¿qué estás haciendo? Mejor vendámoslo y démoselo a los pobres. Esa era la excusa que tenía supuestamente, pero en realidad era que Judas sustraía dinero. Él tenía una intención diferente. ¿Qué tenemos usted y yo para darle a Dios? ¿Qué tenemos usted y yo de valioso para darle a Dios? ¿Serán nuestros hijos, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestra propia vida? ¿Qué está pidiendo Dios que le des? Tú sabes mejor que yo qué hay en tu corazón que sabes que debes entregarle a Dios, pero no lo entregas porque te cuesta, porque sabes que para ti es demasiado importante y no lo quieres perder porque crees que lo vas a perder. ¿Qué hay en tu corazón que aún no le has entregado a Dios, que llevas años y años agarrándolo, apretándolo y que no lo quieres soltar? Dios te quiere perdonar, Dios te quiere ayudar, pero Él te está pidiendo que entregues lo más valioso que hay en tu corazón. Porque Dios se deleita en un corazón que le adora. Porque Dios se agrada en un corazón que le entrega lo más valioso. Y cuando usted y yo le entregamos a Dios lo más preciado, que es nuestro corazón, porque mis hermanos, usted puede tener mucha plata, usted puede tener muchos bienes, muchas casas, muchos apartamentos, la mejor experiencia del mundo, pero cuando usted se muera, nada de eso se va a poder llevar. Y va a quedar su alma delante de Dios. A Dios no le importa en cuántos trabajos importantes usted haya estado, ni qué talento tenga. A Él lo que le importa es que su corazón esté rendido a Él. Y cuando usted y yo rendimos nuestro corazón delante de Dios y creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros mismos somos olor grato delante de Dios. Nuestra vida ya es olor grato delante de Dios. Y eso lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 2. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 15. Dice, mas a Dios gracias,
el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor ¿de qué? De su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, pero en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida ¿para qué? Para vida. Cuando usted y yo dejamos que Cristo guíe nuestra vida, cuando usted y yo permitimos que sea el mismo Señor Jesucristo quien domine o guíe nuestro caminar, usted y yo somos olor grato delante de Dios. Y cuando uno se deleita con un olor, uno no quiere quitarse ese olor de encima. Pero cuando hay un olor que es asqueroso, un olor que no es agradable, lo desechamos. Cuando estamos en Cristo, mis hermanos, somos olor para rechazo. Imagínese a cuántos en su casa se les ha muerto un ratón y ustedes no lo encuentran, y eso tiene la casa pasada olor a ratón muerto, y usted busca y busca y no lo encuentra, y hasta que no lo encuentra usted no descansa. O yo no creo que haya gente que se deleite con el olor de un ratón muerto. Yo no creo. Es un olor que repugna. Así. Pero 1000 veces peor somos usted y yo cuando estamos alejados de Dios. Así olemos nosotros, por eso dice, olor de muerte. Cuando uno va a un cementerio y participa en un momento donde sacan los restos, eso no huele nada bueno. Cuando mi mamá le sacaron los restos, me decía mi hermana que eso olía feo. Obvio, no vamos a oler rico. Peor olemos nosotros cuando estamos en Cristo. Entonces, cuando estamos con Cristo, olemos agradable. Dios se deleita en nuestra vida. Dios quiere que estemos siempre pegados a Él, porque nuestra vida, nuestra propia vida, es un olor grato que le agrada a Él. Pero cuando estamos alejados de Dios, somos olor inmundo, olor desagradable. Entonces, para ir describiendo en la predicación lo que significa amar a Dios, debe comenzar con un ¿qué? Con un corazón que reconozca que es pecador. Segundo, debemos entregarle nuestra vida a Dios, que es la verdadera adoración. Como tercer punto, una verdadera adoración debe tener un corazón humillado. Un corazón humillado. En el versículo 38 del pasaje que estamos leyendo de Lucas, dice: y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer sabía cuál era la actitud con la cual debía llegar ante Dios. No con una actitud de prepotencia, no con una actitud de orgullo, no con una actitud de que yo soy. Ella llegó con un corazón totalmente humillado, con un corazón totalmente rendido, llorando. Y si no se han dado cuenta, en el pasaje que leímos, ella en ningún momento profirió palabra o profirió algún pensamiento. Si lo encuentran me lo dicen, porque yo no lo leí. En ninguna parte esta mujer dijo: Señor, perdóname, Señor, sálvame. Ella en ningún momento pronunció palabra. Mientras que Simón Ciri pensó en su corazón: y este no se supone que es profeta, no se da cuenta que el que le toca es una pecadora. Pero esta mujer se humilló a tal manera que no se consideraba para hablar a Dios. Ella se sentía en su corazón tan premiada con el mero hecho de estar a los pies de Dios, a los pies de Jesús, que ella no pronunció palabra. Ella no dijo ni siquiera: ¿será que me irá a perdonar? Ella no pensó: ¿será que cometí un error al venir a postrarme delante de Dios? Ella no le importó quién la estaba mirando, porque me imagino, porque según dice el pasaje, habían más personas en este banquete. No sé cuántos, pueden ser cientos, pueden ser 10, no sé, pero habían más de 3 o 4 personas.
y a ella no le importó qué pudiesen pensar, a ella no le importó quién la estaba mirando, quién la estaba juzgando, a ella no le importó si era la expresión, la prostituta de la ciudad, a ella no le importó nada de eso. A ella le importaba, era que estaba delante de Dios, delante del único que le podía dar sentido a su vida. A ella no le importaba porque ella estaba delante de aquel que era su única salida. Ella en el mundo de pronto habrá intentado muchas cosas. Si lo traemos a la actualidad, una mujer que tenga este oficio, llamémoslo oficio, está muy relacionada con las drogas, también con el alcoholismo. Entonces, es una mujer, inclusive dice el pasaje, que tenía muchos pecados. Era una mujer que tenía una experiencia en el mundo que creo que la gente hoy en día la tiene. Pero esta mujer, aún reconociendo eso, aún siendo consciente de lo pecadora que era, se humilló delante de Dios. Y esta humillación, usted me dirá, ¿cómo me puedo humillar delante de Dios? El primer paso para humillarnos delante de Dios es que debemos obedecer a la palabra de Dios. Si tú quieres empezar a humillarte delante de Dios, debes comenzar obedeciendo la palabra de Dios. Porque de nada sirve orar, de nada sirve llorar, lágrimas a cuentagotas, si en tu corazón no hay la disposición de obedecer su palabra. Una verdadera humillación comienza cuando obedecemos a la palabra de Dios. Y es que buscar a Dios, humillarnos delante de Dios, no es simplemente invocar su nombre, mis hermanos. No es simplemente decir Dios te bendiga. No es simplemente decir yo voy a la iglesia, centro cristiano, ve el Señor Jesús. No es simplemente poner mensajes en el celular de que Dios es mi Salvador. No. Y eso lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Versículo 14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre, o sea, el nombre de Jehová, mi nombre es invocado, ¿y qué? Y oraren, y buscaren mi rostro, pero, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Una verdadera humillación no es simplemente convenir e invocar el nombre del Señor. No es simplemente venir y decir, yo soy cristiano, hermano, Dios te bendiga. La Biblia dice que el mismo diablo se viste de ángel de luz. El mismo diablo conoce la Biblia mejor que usted y yo juntos. Entonces no es garantía venir a la iglesia para poder decir que yo estoy adorando a Dios. Como les decía al principio, es un mensaje que muy pocas veces se predica en las iglesias porque la gente está acostumbrada a que lo soben. No es mi intención ofender a nadie, pero sé que mucha gente se está sintiendo ofendida. No es mi intención señalar a nadie porque yo mismo fui señalado por esta palabra. Yo me sentía confrontado, yo le decía, Señor, yo no me considero apto para decir esta enseñanza. Mi esposa es testigo, yo me quedé hasta las 2 de la mañana orándole a Dios, Señor, ¿será que sí? Padre, ¿será que sí? Me vi tentado inclusive de llamar al pastor y decirle, pastor, no, porque yo me sentí tan sucio. Yo decía, Señor, verdaderamente, lo que yo decía que te adoraba, no es ni la pizca de lo que la Biblia me está enseñando. Pero el Señor me dio fortaleza. Y son esos momentos en donde uno siente en su corazón como que es la palabra que debo llevar. Yo sentía la paz de parte de Dios de llevar este mensaje. Yo decía, pero bueno, Señor, yo sé que hay gente que se va a enojar porque es un mensaje que no es para nada agradable. A nadie le gusta que le tiren piedras. Pero bueno, Señor, es tu palabra. Amén. Jesucristo fue el ejemplo máximo
fue el ejemplo mayor de una actitud de humillación y de adoración. Y eso lo encontramos en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, ¿sé qué? Se humilló así. ¿No lo han encontrado? Cuando lo encuentre, por favor, me dicen un fuerte amén, para que todos lo leamos. Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló ¿qué? A sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es el ejemplo máximo de lo que es un corazón humillado. Y como leíamos anteriormente, un corazón humillado comienza cuando obedecemos a Dios. La obediencia de Cristo fue hasta la muerte. La obediencia de Cristo fue hasta que expiró. Aquellos que son curiosos con el internet, búsquense en YouTube cristianos perseguidos en Medio Oriente. Hay videos donde fusilan, nos muestran cómo los fusilan a personas por el mero hecho de ser cristianos, por el mero hecho de confesar que aman a Dios, al Dios verdadero. Automáticamente son sentenciados a muerte. Y usted y yo que tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, usted y yo que tenemos la oportunidad de decir que somos cristianos, no aprovechamos ese privilegio. Estas personas murieron. Y muchos de ellos, antes de morir, fueron torturados. Muchos de ellos, porque listo, es muy fácil, le meten un tiro en la cabeza y se murió y no sufrió, listo, se va para el cielo automáticamente. Pero hubo otros que los torturaron. Les decían, niega tu fe. Alá es nuestro Dios, niega tu fe. No, yo amo a Cristo. ¡Pra! Le mochaban un dedo. Usted y yo somos conscientes de lo que es adorar a Dios y del regalo que usted y yo tenemos hoy en día de poder servirle a Dios. ¿Cuántos de nosotros, porque me incluyo, soportaríamos una situación como esta? ¿Cuántos de nosotros soportaríamos ir a Medio Oriente y predicar aún siendo objetivo de muerte? Que nos tocase vivir escondidos en catacumbas o en cuevas o en trochas, porque si nos ven nos matan. Ni siquiera preguntan cómo te llaman, es ¡fua! Te mochan la cabeza ahí mismo. Cuando somos conscientes de eso, ahí sí entonces preguntamos, ¿será que sí estoy adorando a Dios? ¿Sería capaz de entregar mi vida por reconocer mi amor a Dios? Y Jesucristo nos dio ese ejemplo. Se humilló a sí mismo estando en la condición de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solo Jesús nos puede dar ese ejemplo. Y como cuarto punto, para ir finalizando, una verdadera adoración, o lo que significa amar a Dios, debe conllevar una fe en que soy perdonado. Porque de nada sirve yo acercarme a Dios pidiendo perdón si yo no creo que me pueda perdonar. De nada sirve yo pedirle perdón a mi esposa si yo sé que no me va a perdonar. Cuando usted y yo buscamos a Dios, debemos creer que Él nos oye y que nos perdona. Vamos ahí en Lucas, en el pasaje base que tenemos, capítulo 7, versículo 50. El 48 nos lo refleja mucho mejor, 48 al 50, y dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Les pregunto, ¿en algún momento ella le dijo a Jesús que la perdonara por algo? ¿En algún momento ella le confesó algún pecado a Jesús por el cual estaba buscando perdón? En ningún momento ella le pidió perdón, porque ella sabía que el mero hecho de estar delante del Señor ya era un regalo. Pero Dios, como es omnipotente y omnisciente, sí sabía lo que había en su corazón. Y le dice en el verso 48, tus pecados te son perdonados.
Dice el 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, otra observación, ¿por qué no le respondió a estos que también lo cuestionaron? ¿Por qué a Simón sí le respondió cuando Simón pensó, y este no se supone que es profeta? Y a Simón le respondió con una parábola, pero a estos que también lo estaban cuestionando, no le respondió. Aquí tajantemente lo que hizo Jesús fue, ustedes son un cero a la izquierda. Tú me hablaste, escuché un silbido en el aire, me dirijo a la mujer. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Primero le dice en el verso 48, tus pecados son perdonados, le habla de perdón, pero luego en el versículo 50 ya le habla de salvación. Le habla de salvación, tu fe te ha salvado. Ella sabía que Jesús podía darle lo que nada ni nadie le pudiese dar. Ella lo reconoció, ella sabía. Por eso Jesús le perdonó sus muchos pecados. Por eso Jesús le perdonó su vida. Por eso él usa la parábola de que se le perdona mucho, mucho se le ama. Usted y yo hemos sido perdonados muchas veces. Usted y yo hemos sido perdonados N cantidad de veces. Porque usted y yo nos equivocamos minuto tras minuto, aún con pensamientos. Aún dejando de hacer lo que debemos hacer, ya estamos pecando delante de Dios. Y Dios, aún con tan gran cantidad de pecados, nos perdona. Y por eso le dijo la parábola a Simón, al que mucho se le perdona, esa persona mucho ama. Y usted y yo debemos amar a Dios no poco, no con lo que nos toca, no cuando lo quiera, porque es que usted y yo recibimos un perdón que pagó nuestros pecados, que pagó nuestra vida, y no fue un precio poco, fue la sangre del mismo Hijo de Dios. Ya para concluir, Jesús no rechaza un corazón que lo adore de verdad. Eso lo encontramos en Lucas 7:39, quien quiera apunta la cita. Otra parte importante es que la mujer, como le decía, no menciona en ningún momento palabra delante de Dios. Y eso es importante porque muchas veces empezamos a hablar y a hablar y a pedirle a Dios y no dejamos que Dios nos restaure. Dice uno de los salmos, que hay momentos en donde es mejor callar. Dice Proverbios que aún el necio pasa por sabio cuando calla. Y a veces acostumbramos nuestro oído a hablar y hablar y hablar. Llegamos, nos desahogamos y nos paramos y Dios quedó con la palabra en su boca. Y no permitimos que Dios nos hablara. Como le decía, esta mujer no pronunció palabra. Ella se postró delante de Dios, se humilló delante de Dios, sin importar lo que pensaran de ella. Entregó su corazón, entregó su vida. No le importaba que fuese la mujer más pecadora de la ciudad, no le importaba cuál grande era su pecado. Ella vio en Jesús su única oportunidad. Porque si no era ese momento, de pronto esa mujer se iba a perder. Y esta mujer iba a buscar lo que en su corazón anhelaba, y el Señor le dio perdón y le dio salvación, algo que ella no esperaba. Pero Dios vio un corazón humillado. ¿Por qué de Simón no le dijo nada? A Simón me imagino que le habrá dicho, muchas gracias por la cena, Simón, estaba muy rica. Pero todo se enfocó fue en la actitud de adoración que tenía esta mujer. ¿Por qué a Simón no le dijo, por el hecho de que me hubieses invitado a comer, tú vas a ser bendecido? No, gracias por la comida, estaba muy rico, esa sopa de guandul estaba deliciosa, pero gracias, me quedo con la mujer. La perdono a ella, porque ella realmente supo valorar ese momento con Jesús.
Por eso, el verdadero cristiano es aquel que confiesa su vida delante de Dios. El verdadero cristiano no es el que se sabe mucho la Biblia, no es el que se sabe versículos de memoria, no es el que lleva más años en el Evangelio. El verdadero cristiano es el que derrama su corazón y confiesa sus pecados delante de Dios. Por eso dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Dios, es fiel y justo para perdonarnos, pero además de perdonarnos, de limpiarnos ¿de qué? De toda nuestra maldad. Entonces, para resumir, lo que significa amar a Dios es primero que todo reconocer que somos pecadores. Segundo es presentar nuestra vida delante de Dios en olor grato. Tercero, una verdadera adoración conlleva un corazón humillado. Y como cuarto punto, lo que significa amar a Dios es saber o reconocer o tener fe en que Dios me perdona cuando yo me acerco a Él. Amén. Yo los invito a que se pongan